En la presente sesión vamos a hablar sobre el estudio del capital de trabajo en los proyectos. La planeación financiera de los proyectos aborda el desarrollo de presupuestos de largo plazo, normalmente trabajados en periodos anuales. Sin embargo, en algunos casos se trabaja con periodos más pequeños, a veces porque es necesario identificar la estacionalidad de la planeación o porque es necesario identificar la estacionalidad o porque es importante subdividir en semestres, cuatrimestres y hasta trimestres el análisis de datos económicos y financieros. La planeación financiera se desarrolla en dos ámbitos: el de presupuesto de capital y el de presupuesto de ingresos y gastos corrientes. El presupuesto de capital está basado en los requerimientos de inversión necesarios para que la implementación del negocio en proyectos se dé. Considera bienes duraderos, tangibles e intangibles, así como las necesidades de activos corrientes para iniciar el negocio. En la presente sesión vamos a realizar este último aspecto, que se refiere al análisis y estudio del capital de trabajo en los proyectos de inversión. El capital de trabajo está constituido por un conjunto de recursos que son utilizados en las actividades productivas de la empresa y que son devueltas durante el ciclo productivo para una capacidad y tamaño determinado. En otras palabras, es necesario invertir en una cantidad de capital de trabajo con la que se va a asegurar el financiamiento de todos los recursos de operación que se consuman en el ciclo. Por ejemplo, en una planta elaboradora de quesos, el capital de trabajo debe garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para adquirir la materia prima y cubrir los costos de operación durante los 60 días normales que dura el proceso de producción, más los 30 días que demora en promedio la comercialización y la recuperación de los fondos para ser utilizados. El capital de trabajo y la inversión en capital de trabajo se diferencian en que el primero es la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente en cualquier momento del proyecto, mientras que la inversión en capital de trabajo es la cantidad de dinero en efectivo, existencias y otros activos corrientes necesarios para que la empresa utilice o consume durante el periodo en que no sea capaz de tener un flujo de caja autogenerado positivo. Los métodos de estimación del capital de trabajo en la evaluación de proyectos son los siguientes: porcentajes de cambio en ventas, método contable, el periodo de desfase y el último es el déficit acumulado máximo. El porcentaje de cambio en ventas supone que el capital de trabajo equivale a un porcentaje del cambio en ventas de un periodo a otro, usualmente 10% a 15%. Las ventas reales y pronosticadas de la empresa tienen gran influencia sobre la cantidad de capital de trabajo que la empresa debe utilizar. Estas ventas ocasionan un aumento espontáneo en el nivel de activos corrientes y pasivos corrientes de la firma. En efecto, las ventas generan efectivo y cuentas por cobrar, mientras que las compras que hacen posible estas ventas generan inventarios y cuentas por pagar. Por ello, el primer método para estimar el cambio necesario en el capital de trabajo consiste en suponer que éste equivale a un porcentaje del incremento en las ventas. El porcentaje asignado depende del giro del negocio y específicamente depende de la rotación de las principales operaciones del negocio que se requiere iniciar. El uso de este criterio es generalmente aceptado debido a la relación existente
entre los montos de las ventas, las variaciones de los niveles de producción y el crédito que se otorga para financiar a nuevos compradores, cuentas por cobrar. Así, un aumento en las ventas implicará un mayor monto invertido en capital de trabajo. Este monto debe ser considerado al inicio del periodo en el que se producirá el aumento en ventas. El ejemplo de la presente diapositiva lo desarrollaremos utilizando el método de estimación del porcentaje de cambio en ventas. Se observa que las ventas mensuales de una empresa procesadora alcanzan los 15.000 soles y se incrementan 50%. El gasto en materia prima, tomate, equivale a la mitad de sus ventas anuales. Además, se tienen otros gastos que equivalen a la 10ª parte de las ventas. La empresa estima que la variación de capital de trabajo equivale aproximadamente al 15% del cambio en ventas. Si la empresa proyecta incrementar sus ventas en un 50% anualmente a partir del tercer año, ¿qué sucederá con el capital de trabajo? Como podemos apreciar, las ventas inician con 15.000 el año 1 y estas se van incrementando en 50% anualmente hasta llegar el quinto año a 75.938. Asimismo, el gasto anual representa la mitad de las ventas de la proyección, iniciando el año 1 con 7.500 de gasto anual en ventas y terminando en 37.969 el año 5. Por otro lado, los otros gastos, según el gráfico, nos muestran que estos equivalen a un 10% de las ventas durante los 5 años. Si a las ventas les restamos los gastos de ventas y los otros gastos, llegaríamos a obtener la utilidad operativa. El año 1, la utilidad operativa arroja un resultado de 6.000, el año 2, 9.000, el año 3, 13.500, el año 4, 20.250 y el último año, 30.375. Ahora visualicemos que en el año 0 el capital de trabajo asciende a 2.250 negativo. Este monto se obtiene de calcular el 15% a 15.000 soles. Se representa con signo negativo debido a que es una salida de dinero en efectivo, y esta salida debe ser un periodo antes del inicio del proyecto. En el año 1 el capital de trabajo asciende a 1.125. Este monto se obtiene de restar las ventas del año 2 y el año 1 por el 15%, es decir, 22.500 menos 15.000 por 15%. Esta salida de dinero sirve para financiar las operaciones del año 2 y así sucesivamente podemos aplicar el mismo procedimiento hasta llegar al año 4. Desde un punto de vista contable, el capital de trabajo se define simplemente como la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente de una empresa. De esta manera, el capital de trabajo vendría a ser aquella parte del activo corriente que está financiada por el pasivo no corriente o por el patrimonio de la empresa. El capital de trabajo puede estar compuesto por dinero y valores negociables, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, y también los inventarios. El dinero responde a la necesidad de mantener cierta cantidad de efectivo disponible para no sacrificar la liquidez necesaria en la operación del negocio. Así, generalmente se requerirá disponer de un monto que corresponda, por ejemplo, a un saldo mínimo de caja. Se incluye
junto al dinero otros activos muy líquidos como son los valores negociables. Las cuentas por cobrar son financiamiento de corto plazo que se otorga a clientes del negocio. Estas cuentas originan un desfase entre el momento de la entrada de efectivo por las ventas y el momento en que es necesaria la salida del mismo para la compra de nuevos insumos. Este desfase puede originar problemas en la regularidad de la operación, por lo que es necesario tener un fondo que permita otorgar dicho financiamiento. Las cuentas por pagar, en cambio, disminuyen la necesidad de invertir en capital de trabajo, pues constituyen un financiamiento de corto plazo otorgado por los proveedores del negocio. Por último, los inventarios son aquellas reservas de mercadería que se deben mantener para que la empresa sea capaz de responder ante algún aumento súbito de la demanda. Estos inventarios pueden estar compuestos tanto por productos terminados como por productos en proceso, o incluso únicamente por insumos, dependiendo de las características propias del proyecto. Periodo de desfase. Es necesario invertir en una cantidad de capital de trabajo con la finalidad de asegurar el financiamiento de todos los recursos de la operación que se consumen en el ciclo. Por ejemplo, en una planta elaboradora de quesos, el capital de trabajo debe garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para adquirir la materia prima y cubrir los costos de operación durante los 60 días normales que dure el proceso de producción, más los 30 días que demoran en promedio la comercialización y recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en este proceso. Esto se le llama el ciclo de conversión de efectivo. Así, el capital de trabajo se origina en la necesidad de enfrentar los desfases entre los procesos de producción y ventas. Es decir, sirve fundamentalmente para financiar la operación del negocio hasta que se reciben los ingresos propios generados por la empresa correspondientes a dicho proceso. Para calcular el cambio en capital del trabajo por este método, resulta útil separar las cuentas que la componen con el fin de poder reflejar mejor la necesidad real del financiamiento en las operaciones. De esta manera, es conveniente analizar por separado el dinero en efectivo, los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Esta separación puede ser realizada a partir de la información existente en anteriores estados financieros, tanto de la misma empresa si se está ya sobre una empresa en marcha como de otra empresa del sector. El método de capital de trabajo bajo el método de desfase. Este método toma en cuenta la diferencia de tiempo entre el momento en que se desembolsa el dinero para cubrir los gastos operativos y el momento en que efectivamente ingresa el dinero proveniente de las ventas. Esta diferencia de tiempo constituye el periodo de desfase, que visto de manera general refleja un periodo de tiempo durante el cual el negocio no contará con la liquidez necesaria para continuar operando, si se consideran solo los gastos e ingresos operativos. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo de la aplicación práctica del cálculo del capital de trabajo utilizando el método de desfase. El señor García está planeando instalar una planta de procesamiento de tomates para su expansión futura exportación. Para calcular el capital de trabajo, cuenta con la información que le brinda los estados financieros de una procesadora de tomates vecina. Las ventas ascienden a 200.000 soles, las compras de materia prima ascienden a 120.000 soles, las ventas a crédito a 75.000 soles. Por otro lado, las cuentas por cobrar promedio suman 29.150, las cuentas por pagar promedio 57.120 y finalmente los inventarios ascienden a 35.000.
Como información adicional, se ha elaborado o se ha proyectado egresos operativos por 100.000 soles los dos primeros periodos y 150.000 soles los dos últimos periodos. Para calcular el desfase se requiere determinar la rotación de inventarios expresado en días, la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por pagar. Este periodo explica los días que demora la empresa en recuperar su dinero en efectivo. Obviamente, mientras más corto sea el tiempo de recupero, será mejor. Para calcular el periodo de desfase, necesitamos recordar las fórmulas de los ratios de actividad de los análisis de estados financieros. Para calcular el periodo promedio de recuperación de los inventarios, se tiene que dividir 360 entre la rotación de inventario. Esta última se calcula dividiendo el costo de ventas entre el promedio de inventarios. Para calcular el periodo promedio de recuperación de las cuentas por cobrar, se tiene que dividir 360 entre la rotación de cuentas por cobrar. Esta última se calcula dividiendo las ventas al crédito entre las cuentas por cobrar promedio. Finalmente, para calcular el periodo promedio de cancelación de cuentas por pagar, se tiene que dividir 360 entre el periodo diferido de las cuentas por pagar. Esta última se calcula dividiendo el costo de ventas entre las cuentas por pagar. Analizando la cuenta existencias, calculamos los días de rotación de existencias dividiendo 360 entre 3.43. Este último dato corresponde a la razón de existencias. Analizando la cuentas por cobrar, calculamos los días en que se renuevan las cuentas por cobrar dividiendo 360 entre 2.52. Este último dato corresponde a la razón cuentas por cobrar. Luego vamos a analizar la cuentas por pagar. Calculamos los días de cancelación a los proveedores dividiendo 360 entre 2.10. Este último dato corresponde a la razón de cuentas por pagar. Concluyendo, tenemos que el periodo de desfase es a 105 más 143 días menos 171 días. Equivalente la respuesta a 77 días. Este último dato indica el periodo que demora en regresar el efectivo a la empresa producto de sus operaciones comerciales. También se le conoce como el ciclo de conversión de tesorería. La inversión en capital de trabajo serían los 100.000 de los costos fijos, divididos entre 360 días al año por el periodo de desfase, lo que resulta en un monto de inversión en capital de trabajo equivalente a 21.389 soles. Se sabe en el cálculo de la inversión en capital de trabajo para periodos mensuales, quincenales o semanales de los flujos de ingresos y egresos proyectados para el primer año al inicio de las operaciones, hasta el saldo acumulado del flujo de caja solamente de ingresos y egresos corrientes se autofinancie, tenga un valor positivo estable. Determina las necesidades de caja a partir del mayor valor negativo del saldo acumulado de los periodos analizados como el equivalente a la inversión en capital de trabajo. El método de déficit acumulado máximo que estamos analizando es el más exacto al determinar el máximo déficit que se produce entre la ocurrencia de ingresos y egresos en el primer año del proyecto. Es muy utilizado cuando se requiere determinar el monto de la inversión en el periodo inicial para nuevos negocios y empresas. Veamos un ejemplo del déficit acumulado máximo. Se proyectan ingresos y salidas de caja tal como se muestra en el PPT. La diferencia entre los ingresos y salidas de caja será el flujo neto mensual de efectivo.
El flujo neto se va acumulando, por ejemplo en el mes de febrero 28.000 negativo, el cual se obtiene de sumar 13.000 del mes de febrero y 15.000 del mes de enero. Para el mes de marzo, los 38.000 con saldo negativo se obtienen de sumar 10.000 del mes de marzo y 28.000 del mes de febrero. Y si seguimos avanzando, apreciamos que en el mes de abril el flujo neto acumulado desciende a 23.000 negativo. El flujo neto acumulado mayor del gráfico representado aquí son 38.000 soles. Ese monto será el monto de inversión de capital de trabajo que se colocará en el año 0, momento inicial del proyecto. Irá como inversión inicial los 38.000 calculado en la proyección de los primeros meses del año. Recupero del capital de trabajo. En el flujo de caja de un proyecto se incluyen únicamente los cambios en el capital de trabajo, ya sea un aumento o una disminución del mismo. Es decir, no se considera la reposición del capital de trabajo como una cuenta de efectivo. La explicación para esto radica en que el capital de trabajo es por definición un stock de dinero que se mantiene dentro del negocio, mientras que el cambio en el capital de trabajo constituye un flujo de dinero, una salida de dinero en el caso de un aumento y una entrada en el caso contrario. El capital de trabajo se recupera al final de la vida útil al no haber necesidad de financiar ciclos productivos adicionales. Veamos las conclusiones de este PPT. El capital de trabajo forma parte de las inversiones a corto plazo en la formulación de proyectos de inversión. Para estimar el capital de trabajo se tienen 4 métodos. 1. El método de cambio en ventas. 2. El método contable. 3. El periodo de desfase. Y 4. El déficit acumulado máximo. El capital de trabajo es stock de dinero que mantiene dentro del negocio, mientras que un cambio en el capital de trabajo constituye un flujo de dinero adicional, ya sea entrada o salida, que es lo que analiza el flujo de caja. El capital de trabajo debe ser recuperado íntegramente al final de la vida útil del proyecto. La bibliografía utilizada: Evaluación de proyectos de inversión de Paul Lira Briceño, Formulación y evaluación de proyectos Gino Fopiano, Evaluación privada de proyectos de Arlet Bertrand y Jani Cueva.